5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y siguiendo nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, día 8 de marzo. Felicitar a la mujer. Día Internacional de la Mujer. Es un día internacional, mundial, pero en el caso de nosotros tenemos que hacer énfasis en la mujer dominicana. En la mujer dominicana. Un día de conmemoración, lamentablemente surge por un hecho tan negativo como una matanza de mujeres. Sí, una muerte en unas fábricas textiles a principios del siglo 1911. Aunque ha cambiado muchísimo ese concepto. La connotación. La connotación del Día Internacional de la Mujer, y ha ido transformándose porque hoy los valores que se proclaman el día 8 de marzo, de igualdad, pero no discriminación. La discriminación que siempre se ha mantenido, pero en esta vez son los derechos de los transgéneros, los derechos de género. De lo que se creen mujeres. De lo que imagínate tú, si al principio del siglo XX se hubiese sospechado que este día se estuviese celebrando o se estuviese tratando de propugnar por esos valores, fuese increíble. Pero como toda sociedad, la civilización avanza y se desarrolla, y cada vez más se obtienen más valores. La celebración como Día Internacional es la ONU la que... 1975. ¿Entiendes? O sea, a pesar de haber sido iniciado esas luchas en 1911 y en 1912, no es hasta 1975 cuando finalmente se formaliza. No, y hubo hechos, por ejemplo, pudo haber sido en febrero el Día Internacional de la Mujer, porque en lo que era la antigua Rusia, que después se convirtió en Unión Soviética, en febrero del 17 hubo la época de los zares. En febrero del 17 hubo una revuelta de mujeres. Sí, muy importante. Entonces, pero como era la Guerra Fría en ese momento, pues se decidió ir a buscar un hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Que fue en 1911, que es un hecho similar donde mujeres fueron también maltratadas. Es interesante que en ese momento, y hay que recordar por qué las mujeres entraron a las fábricas. Los hombres estaban en las labores de guerra, en las cuestiones más fuertes, que requerían mayor actividad física. Las mujeres se integraron a las fábricas textiles, a las fábricas de tela, a esas labores que tenían que ver mucho con lo que tradicionalmente se les reconocía a las mujeres, que era la labor, la destreza manual. La destreza manual con las telas y con los bordados y con los hilos, etcétera. Y en esa época todas las fábricas textiles tenían y contenían muchísimas mujeres. El problema era que no tenían las mismas prestaciones que lo tenían los hombres, es decir, no se les daba el mismo sueldo y ni las mismas condiciones. Ni las mismas condiciones, y entonces eso provocaba muchísimas huelgas que finalmente... No, porque también había una carga adicional. Recuerda que nosotros hemos hecho, en años anteriores, hemos hablado de eso, de la ética del cuidado. Sí. O sea, la mujer siempre ha tenido una carga adicional por el tema del cuidado, ¿no? Sí. Del cuidado del hogar, de la familia. Tanto de personas que no pueden, están en situaciones vulnerables, enfermos y demás, y además de los niños, o sea, los menores. Entonces, por cada persona que no puede trabajar, hay por lo menos 3 que están también en la misma situación. Por incapacidad, ¿no? Es indiscutible, la mujer tiene evolutivamente mayores destrezas de cuidados a personas. Que están vinculadas a la maternidad. Que están vinculadas a su labor
evolutiva de la maternidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, porque se habla mucho del gap, de la diferencia en los sueldos, pero expertos en el tema dicen es voluntario que las mujeres prefieran las labores que tienen que ver con el manejo y el cuidado de otros a labores que tienen que ver con la destreza física. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, de las grandes discusiones actuales está la diferencia en y la baja proporción de mujeres en trabajos que tienen que ver con destreza física. Ujú. Pero ya eso... que nadie reclama igualdad en las actividades que tienen que Pero ver. ya eso en la época actual, con la mecanización de las labores, ya la fuerza que tiene es dar un botón. O sea, eso va a ir cambiando. Eso Pero ha cambiado tanto, mucho, de hecho, pero claro, todavía persiste y sobre todo en los países de menos desarrollo y con menos acceso a la tecnología. Sí, ¿no? Hay que decir que la mujer y que esas luchas eran muy justificadas, porque no fue hasta 1920 con la ratificación de la enmienda 19ª que la mujer pudo votar. O sea, en Estados Unidos tuvo que modificarse, enmendarse la Constitución a principios del siglo XIX para que la mujer pudiera votar. Cuando en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es el texto fundacional previo a la Constitución, comienza: todos los hombres son creados libres e iguales por Dios. Sí. Pero eran hombres de verdad. O sea, pero no era los varones. El concepto que después se concibió de hombre como el hombre. Eran los varones nada más. Eran varones. Y lo que encajaban en el concepto de hombre de lo que escribieron. Porque cuando hablaba de hombre eran los blancos libres. O sea, los otros no estaban incluidos en esa... Sí, no. Igual que... pero eso es un concepto viejo, eso es viejo, porque la democracia griega era... eran los ciudadanos que eran... Y en Roma eran los ciudadanos. Ilustrados, ¿verdad? Que tenían que estar educados. Sí, en las poli eran lo que vivían... Primero lo que vivían, los campesinos no formaban parte. No. Los esclavos tampoco, las mujeres tampoco, y no todo el que vivía en la poli. Sí, no, tenía que tener cierto nivel. Cierto nivel, igual que Roma con los ciudadanos. Sí, esa era una calificación que se le daba a ciudadanos para poder ejercer sus derechos civiles. No había una ciudadanía masiva hasta que llegó, creo que Caracalla, que fue el emperador que dio el edicto de ciudadanía general. Y de repente Roma adquirió 30 millones de ciudadanos. Sí. Pero era por razones fiscales, era para ponerlo a pagar impuestos. Porque los ciudadanos tenían que pagar, los demás no. Entonces digo, pero hombre, vamos a aumentar la base contribuyente y ahora todo el mundo es ciudadano. Pero así es. Es una... A pesar de que estamos en 2025, el concepto del sufragio femenino es reciente prácticamente. O sea, desde la independencia de los Estados Unidos. Fue un movimiento. Sufragista. Mundial, de sufragista. Pero bueno, ahí está. Bueno, pero nada, mientras tanto felicitamos a todas las mujeres, nuestras esposas, madres, hermanas. Felicidades y a todas las mujeres dominicanas. Y a todos los que se consideran el género femenino. Y los que creen que son mujeres también están felicitados hoy. Sí, para no fallar. Que también puede ser su día. Bueno, pues... Eliseo, después del espectáculo de la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, que fue un espectáculo, fue un hecho, como catalogamos el pasado sábado, histórico desde el punto de vista diplomático. Nunca antes se habían producido hechos parecidos de manera pública. Zelensky, que ya tenía una cita en Reino Unido con Steinmeier. Es decir, eso ocurre y después de ocurrir eso no fue que se programó la cita en Reino Unido, sino que previamente ya había esa cita. Y al llegar a Reino Unido, pues se convoca una cumbre que se dio el domingo pasado, en donde se dieron cita muchos líderes europeos, pero sorpresivamente también Canadá.
también las autoridades europeas y autoridades de la OTAN. Que por cierto, vi que China le impuso aranceles a los productos canadienses. Así es. Porque es en represalia a una acción de Canadá a productos chinos también. Sí. Los chinos siempre responden con la misma intensidad. Y en esta cumbre, bueno, pero nos sorprende que en lugar de buscar un advenimiento entre Zelensky y Trump, entre el aliado de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, que es el problema, ¿verdad? Si en la Casa Blanca se desconectaron, se rompieron estas relaciones, el papel de Europa debió haber sido ayudar en que esos lazos se restablecieran. Pero sorpresa, todos los líderes lo que hicieron fue apoyar a Zelensky de manera irrestricta y ofrecerle dinero para ayudar en la causa a Zelensky. Todos y cada uno le ofrecieron ayuda y apoyo económico, militar, y no sorprende por qué la Unión Europea y esos líderes de la Unión Europea nos preguntamos por qué pasa eso. Bueno, pues expertos en economía en Europa están avisando el problema económico que tiene Europa, el problema con sus propios presupuestos, el problema de los topes presupuestarios para adquirir préstamos. Bueno, que acaban de levantarlos todos para el tema de la defensa. Entonces, si cada uno de esos líderes que están metidos en crisis económicas fuertes por la inflación y el descalabro interno de cada uno de esos países, si necesitaban un argumento para volarse todos esos topes y endeudarse, ahí lo han conseguido. Bueno, imagínate, se está hablando de 800.000 millones de euros. Sí. En la Unión Europea hay 448 millones de ciudadanos en todos los países. Estamos hablando de casi 2.000 euros de entrada por ciudadano, 1.800 y pico de euros. O sea, estamos hablando de países que tienen, yo creo que la media en algunos de los países europeos de endeudamiento versus PIB es de más del 60%, 70%. Hay casos como el de Italia, Grecia, están llegando a los topes máximos. España. Increíblemente. Hace tiempo que están controlados desde Bruselas. Completamente, porque hay leyes y hay normativas de la Unión Europea que prohíbe exceder esos topes de endeudamiento. Es peor, Luis. Hay países, como el caso de España, en 2015, que tuvieron que modificar su constitución para incluir las cláusulas de presupuesto. Eso tiene un término. Bueno, el presupuesto tiene que los déficits presupuestarios están constitucionalizados. Sí. ¿Entiendes? La capacidad de incluir déficit en los presupuestos. Alineados a la normativa de la Obviamente, Unión Europea. Es una directriz de la Unión Europea. Después de la crisis griega, fue eso. Exacto. Portugal, España, porque que son los ejemplos que me vienen a la cabeza, tuvieron que modificar su constitución de forma express para poder... Para controlar el endeudamiento. Sí, que pudieran no ser una carga para la Unión Europea en ese momento. Alemania, incluso, el caso alemán es un caso también particular, porque Alemania tuvo, eso fue el Tribunal Constitucional alemán, la capacidad de recomprar deuda del gobierno. Si podía o no, ajustándose a esa directriz de la Unión Europea. ¿Cuál de las dos normas se superponía a la otra? O sea, fíjense que ya, y estoy diciendo eso porque esos son los tres países que me vienen a la cabeza rápido. En Europa hay un problema, había un problema de deuda. Entonces, 800.000 millones, que es la excusa, obviamente, el cheque en blanco. Ahora, ¿cómo eso se va a materializar? ¿Quiénes son los líderes en defensa en Europa?
Sí. Francia y Alemania. Sí. Pero ¿qué resulta? Por ejemplo, la empresa más grande de defensa alemana, Rheinmetall, que estaba quebrada antes del lío de Ucrania. Resurgió. Y resurgió, pero el que maneja Rheinmetall es, o fue hasta hace nada, un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos. O sea, casualmente. si se está exportando el modelo de la industria armamentista de Estados Unidos a la Unión Europea. Correcto. Es eso, lo que es mudándose que están, o abriendo sucursales. Sí, y pudiéramos especular, Eliseo, que ante la imposibilidad de controlar a Trump, sí, hay que buscar buscar la continuidad de esa carrera armamentista para seguir moviendo capitales. Sí, con Trump no se sabe, no hay manera de controlar a... No, pero si tú puedes tener las dos cosas, si tú puedes tener la reconstrucción de Ucrania, sí. ¿Por qué tú no le haces un takeover a la industria de armamento europea? Sí. Porque las armas, ya la industria armamentista no se puede pensar en cañones, aviones, barcos, es tecnología. Sí. Es tecnología de satélite, es inteligencia artificial, es software, todo eso, todo lo que Europa no tiene. Si tú ves, por ejemplo, cuando tú te metes a Forbes, a Bloomberg, a todos esos rankings, y tú buscas las 100 compañías más grandes del mundo en tecnología, yo creo que no hay 10 europeas. No. ¿Tú ves? O sea, y eso es lo que se necesita. Entonces, hay otro actor que está por ahí, que está en los palcos de la Unión Europea, que es Inglaterra, que tiene una industria armamentista bastante desarrollada. Muy importante. Y que también va a tratar de llevarse una mordida de esos 800 mil millones de euros que no en un club del cual ellos no son miembros. Así es. Entonces, ¿quiénes son los líderes en armamento? ¿Quién sacó la cabeza primero? Macron. Sí. Macron es líder en tecnología nuclear, en armamento nuclear en Francia. Sí. Francia, perdón, es la líder en armamento nuclear. Pero ¿qué resulta? Que gran parte de la tecnología nuclear francesa es rusa. Sí, se abastece de Rusia. Es rusa. Mira cómo está todo conectado. Todo está conectado. Cada uno de los líderes que fueron, que reitero, no fue una cumbre europea, porque ahí estaba Canadá y ahí estaba Reino Unido, que no es parte de la... Ni estaban todos los miembros de la Unión Europea. Ni estaban todos los miembros. Estaban en Steinmeier, estaba Macron, estaba Merz, que había... Bueno, ganó las elecciones. Scholz estaba ahí como miembro como primer ministro de Alemania o canciller de Alemania, y estaba Giorgia Meloni. Y todos y cada uno de ellos alimentaron la idea de seguir apoyando a Ucrania bajo el pretexto de que Putin pudiera invadir completamente Europa hasta Portugal. Lo cual es una falacia, pero completa, del tamaño de lo que absurdo, más grande que usted se puede imaginar, porque históricamente Rusia nunca ha atacado a un país europeo. Nunca, pero fíjense que tiene 3 años y solamente ha podido ocupar el 20% de Ucrania. Claro. Imagínese tú entonces con qué elementos y con cuáles recursos va a ocupar Europa. Que aquí se juega mucho a manipular, ¿no? Necesitan el discurso, necesitan la narrativa para poder endeudarse. El modelo de ocupación, bueno, que la Segunda Guerra Mundial, sí. Eso es lo que está todo el mundo retrotrayéndose a esa época. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo fue que los alemanes ocuparon el resto de Europa? Primero eran europeos. Eran alemanes, era europeo ocupando europeos, ¿verdad? Claro. No eran rusos ocupando. Eso es lo primero. Lo segundo, para los alemanes ocupar los países europeos, tenían colaboración interna. Fue porque una parte de los estamentos de poder de esos países se alinearon con los alemanes. Sí. O sea, en Francia había un gobierno de colaboracionistas que estaba en Vichy, en el sur. Ahí era que estaba el gobierno de ocupación. Y habían franceses que se colaboraron con el enemigo. También.
Pero eso se dio en Países Bajos, eso se dio, donde quiera que ocuparon los alemanes, hubo colaboración de una parte. Y después, obviamente, y quedaron movimientos de resistencia, que tuvieron que ser financiados y apoyados por los aliados, eventualmente, y hasta que se dio los resultados que se dieron. Pero hay una cosa que los europeos están olvidando. Rusia puso 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial para liberarlo a ellos de los nazis. Sí. ¿Entiendes? Esa partecita... Sí, ese relato se olvidó. No, esa parte se está obviando en la historia. Sí. También se está obviando en la historia que la OTAN, cuando se fundó, estaba compuesta por el alto mando alemán que se rindió a los aliados. Sí. Esos comandantes, los primeros comandantes, miren, la OTAN estuvo comandada hasta los final de los años 60. Ahí habían comandantes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Comandantes nazis. Entonces, no se puede jugar ese juego que Rusia va a invadir. Eso es una mentira. Eso es una falacia. Es una mentira. Utilizada para para procurar el endeudamiento, sí, para resolver los problemas económicos y justificar a través de un miedo. Incluso se está hablando, y en esa cumbre se habló, porque eso lo dijo Ursula von der Leyen, que dijo que el 20% de los presupuestos de Europa debe ir a gastos militares. Pero ¿por qué Ursula von der Leyen lo dice? Cheque el background de Ursula von der Leyen. ¿Qué era ella antes de...? Era ministra de Defensa de Alemania. Así es. Ministra de Defensa. ¿Y por qué salió del Ministerio de Defensa Ursula von der Leyen? Por meter la mano en la caja. Sí. Hubo unos manejos raros, unos presupuestos, y salió del Ministerio de Defensa. Que del presupuesto de gasto militar de cada uno de los países europeos, el 20% debe ir a Ucrania. Sí, porque el país más corrupto, uno de los países más corruptos del mundo, que ya está... Y estamos oyendo y estamos viendo en las redes personas denunciando problemas, denunciando corrupción. Y ya a lo interno de Ucrania se están identificando líderes que pudieran participar en las próximas elecciones en Ucrania. ¿Y a quién le van a comparar todas esas armas? Porque todavía aquí estamos partiendo de la premisa de que la Unión Europea funciona como un bloque, como un todo, y eso no es verdad. No. Cada país de esos tiene su industria armamentista, que no son industrias autónomas. La mayoría están afiliadas a industrias norteamericanas con tecnología. Hay industrias que son comunes. Por ejemplo, Airbus es una industria anglo-francesa, que es la que fabrica los aviones. Pero, por ejemplo, Italia, que tiene Fincantieri, que fabrica embarcaciones. Leonardo, que fabrica los helicópteros. Todo eso tiene componentes de Lockheed Martin, de Boeing. O sea, tú no tienes una industria. Sí, o tienes que comprarle parte a Airbus. España tiene Navantia, que fabrica embarcaciones. Sí. Cuando uno ve la composición accionaria, se da cuenta de que las grandes corporaciones norteamericanas están metidas en mayorías de acciones. Exactamente. Tú tienes Rheinmetall en Alemania, que la mencioné, Babcock en Inglaterra. O sea, tú tienes esa industria de armas en Europa, está sumamente fragmentada. Porque es una cuestión de seguridad. Sí. Y una cuestión de seguridad de cada país. Entonces, tú dices, no, 800 mil millones. Es como si se lo fueran a comprar uno solo. Sí. O sea, ¿quién va a determinar qué tecnología que se va a usar? ¿Qué estándar de armas? O sea, ¿cuáles son los helicópteros que vamos a usar aquí? No, va a comprarle a todo el mundo. Hay que tener 20 helicópteros diferentes. Sí. O sea, eso no es tan fácil. Que cada cual está reclamando su porción del pastel. Europa quiere ser parte como... la semana pasada habíamos hablado de que Europa había sido aislada de las negociaciones de Ucrania, completamente invisibilizada. Esta es la frase. Y esa parte, y eso que se dio en la Casa Blanca,
es lo que permite que ahora Europa esté metida en las negociaciones. La frase está tratando de meterse. La frase churchilliana, si usted está en la mesa y no es un invitado, es porque usted forma parte del menú. Sí. ¿Entiendes? Entonces el problema es la narrativa antirrusa no se sostiene. O sea, ¿por qué Rusia quisiera invadir Europa si Rusia es el doble de Europa? No, y la verdad ¿Qué va a buscar ahí? ¿Recursos naturales? Rusia tiene más recursos naturales que Europa. Sí, de hecho, lo ha propuesto. Y si ustedes quieren tierras raras, vamos a negociar. No, además, yo te vendía, tú te desarrollaste porque yo te vendía gas barato y combustible barato. Así es. O sea, el costo medioambiental, tú tienes que sigue vendiéndoselo. Que se lo sigue vendiendo. Eliseo sigue. Uno cuando ve el mapa que acaban de publicar la semana pasada, el mapa de consumo de gas licuado, de gas natural. Sí. Rusia forma parte de los suplidores más importantes de Europa todavía. Pero no te vayas más lejos. A pesar de las sanciones. No te vayas más lejos. La ayuda total de la Unión Europea a Rusia son 52.000 millones de dólares. Y le han comprado 30.000 en combustibles fósiles. Desde la crisis. Desde la crisis, desde las sanciones. O sea, por cada $2 que le mandan, le compran uno en combustibles fósiles. Mira, nosotros nos estamos exponiendo a que nos siguen diciendo que somos prorrusos. Pero el análisis geopolítico lo que indica, y hay que seguir a Jeffrey Sachs en ese discurso que dio en la Unión Europea, magistral, porque lo ha venido diciendo, es incuestionable. Los datos que aporta y el análisis que aporta es incuestionable. Busquen eso. Jeffrey Sachs, en el discurso, en el último, porque está más condensado y más, tiene muchos discursos en ese mismo orden, pero el que dio en la Unión Europea es muy interesante y muy veraz. El hecho de que nosotros analicemos eso no quiere decir que defendamos el régimen de Putin, que es un régimen a lo interno, de mano dura y con muchísimas violaciones a los derechos humanos, y se ha agenciado el poder envenenando y eliminando a sus oponentes, ¿verdad? Pues no es que nos defendemos. Lo que pasa es que no hay un relato único, ese es el problema. No hay un relato único, no hay un concepto único de democracia, no hay un concepto único de dictadura, no hay un concepto único de libertad. No lo hay. Entonces, hay que ver todas las aristas. Uno no puede decir aquí o solamente... Nadie es dueño de la moral. Exacto, y mucho menos de la moral política y de la construcción de poder. Para usted entrar en ese tipo de juicio de valor, hay que analizar el contexto histórico, sociológico, geográfico, económico de cada sociedad. Entonces, no se puede analizar a Rusia con los estándares de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Francia. A Rusia hay que analizarla con los estándares rusos, igual que a China con los estándares chinos. Así es. O con los estándares de Asia, donde no todo ha sido color de rosa. No, y ese concepto que nosotros tenemos aquí de lo que es la libertad no es el mismo. No es el mismo que concepto. hay en Asia. Exacto. Pero bueno, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.